Hey crack, antes de comenzar con las prácticas de arquitecturas, patrones y demás temas avanzados, primero vamos a repasar algunos conceptos de la PO. Recordemos que la programación orientada a objetos es un paradigma donde se organiza el código en clases, de las cuales se crean objetos que se relacionan entre sí para conseguir los objetivos de determinada aplicación. Ok, pero ¿qué rayos es esto de las clases y los objetos? Bueno, hagamos lo siguiente, crack. No pienses en un elefante. ¿Listo? Bueno, seguro se te vino a la cabeza un animal grande, con orejas grandes, con trompa, tal vez con colmillos, tal vez un color gris. También se te vino a la cabeza que puede hacer determinadas cosas. Por ejemplo, que toman agua con la trompa o que con la trompa pueden mover troncos o bien que bajen en manada, etcétera. Si te das cuenta, tú ya tienes el concepto de lo que es y de lo que puede ser un elefante. Bueno, ese concepto abstracto es lo que sería una clase. Ahora, los objetos son ejemplares de cualquier clase. Por ejemplo, este individuo locochón es un objeto de la clase elefante y tiene sus propias características. Por ejemplo, tiene super orejas, se llama Dumbo y él ahorita solamente mide 1 metro, ¿sale? Y también tiene un comportamiento particular. Él tiene superpoderes como volar y tomar cerveza. En resumen, la plantilla que define las características y comportamientos de un grupo de entidades, ya sea del mundo real o del mundo virtual, es una clase. Y el objeto es la instancia de una clase. Instanciar un objeto significa crear un ejemplar o individuo a partir de determinada clase, ¿vale? Seguramente también habrás escuchado que un lenguaje orientado a objetos se basa en 4 pilares: la abstracción, la herencia, el encapsulamiento y el polimorfismo. Depende de dónde leas el texto, puede ser que le llamen principios o pilares. Yo en lo personal prefiero llamarle principios porque en la mayoría de los textos en inglés se les refiere como principios. Ok, para nuestra aplicación vamos a crear un programa que nos permita crear archivos y eliminarlos. Le vamos a pasar una ruta y el nombre de diferentes archivos y nos va a permitir crearlos. En este caso solamente van a ser archivos de texto y de Excel. Comenzamos entonces con nuestro proyecto. Voy a crear una aplicación de consola. Le damos un nombre y lo creamos. Comenzamos con el primer principio, en este caso la abstracción, la cual se refiere prácticamente en enfocarnos en aquello que nos es útil para determinado contexto o determinado problema. En este caso, si analizamos los archivos, podemos ver, por ejemplo, que un archivo tiene diferentes propiedades. Por ejemplo, el tipo de archivo, la ruta, el tamaño, la fecha de creación, la modificación y algunos otros atributos. En mi caso, yo solamente necesito el nombre, el tipo que se lo voy a dar con la extensión y la ruta. Todo lo demás para mí es irrelevante, ¿vale? Entonces yo solamente me voy a enfocar en aquello que para mí me sirve. Y de igual manera, por ejemplo, un archivo puede ser impreso, puede ser enviado por correo, puede comprimirse o cualquier otra cosa que se nos ocurra con el archivo. Pero para mí ahorita lo único que me interesa es saber su ubicación y su dirección. Como vemos aquí en esta imagen, vemos que tal vez para la bolita el gato es una bolita de pelos y acá para el veterinario pues es un ser vivo muy complejo. Lo que dice el texto es que la abstracción se centra en las características esenciales de algún objeto en relación a la perspectiva del observador. En base a eso voy a crear mis dos primeras clases. Como te decía, vamos a trabajar con archivos de Excel y con archivos de texto. Entonces comienzo agregando mi primera clase. Lo voy a llamar archivo Excel. Y mi segunda clase se va a llamar archivo texto.
Solamente ocupo esas dos clases y como te decía, yo solamente necesito dos propiedades. En este caso, las propiedades de ubicación y la propiedad de y nombre. Ahora voy a copiar algunos métodos que ya tengo preparados. Aquí nada más nos falta un espacio de nombres. Y listo. En este caso, este método solamente comprueba si el archivo existe. Este método acá nos regresa el nombre completo del archivo. Vamos a poner una sola línea. Este método acá elimina el archivo. En caso que el archivo que queramos eliminar no exista, mandamos una excepción. Y de lo contrario, pues lo intenta eliminar. O sea, solamente son estos tres métodos: eliminar el archivo, obtener el nombre completo y comprobar que exista el archivo. Y también nos faltó el método de crear, que simplemente comprueba que el archivo no exista. Si existe, manda una excepción, y de lo contrario intenta crear el archivo. Y ya está. Justamente de eso se trata la abstracción, en enfocarnos solamente en aquellas características que nos van a servir para determinado objetivo. En este caso, en mi caso, solamente quiero crear y eliminar archivos. Entonces con estas propiedades me bastan y con estos métodos me basta. El encapsulamiento va más que nada enfocado a definir cómo será la comunicación entre las clases. ¿Vale? Cuando nosotros vamos creando las clases, tendremos que ir estableciendo reglas y restricciones para que otras clases se comuniquen u otros objetos se comuniquen con ellas. Aquí, ojo, crack. Yo he visto que en algunos videos o en algunos textos se refieren al encapsulamiento como ocultar información, pero la realidad es que no es eso. El ocultar la información vendría siendo un efecto secundario de encapsular, porque si nuestra meta sería ocultar todo, pues todas nuestras clases serían privadas y pues no tendríamos una comunicación entre ellas. Entonces vamos a definir algunas reglas de nuestra clase. Por ejemplo, si yo ahorita creo una clase de tipo archivo, puedes observar que, por ejemplo, su propiedad de ubicación, por ejemplo, puede ser vacía. Y también puedes checar que su propiedad de nombre puede ser vacío. Entonces este objeto tiene datos anómalos, ¿no? Tienen datos que no deberían de permitirse. El encapsulamiento me va a permitir definir cómo se van a comunicar estas clases. Y también me permite cuidar el estado de mi objeto. El estado es la información que tiene, ¿sale? Que la información que tenga el objeto sea válida. En este caso no es una información válida, información o estado válido. Entonces vamos a definirle algunas reglas. Lo primero, esto lo vamos a hacer público para que sea accesible desde diferentes ensamblados. Vamos a crearle un constructor para que no permita un constructor vacío. Y en este caso, por ejemplo, vamos a dejarle el nombre nada más. Y vamos a crear otro constructor para las dos variables, ¿sale? Entonces lo primero que acá ya me va a estar marcando un error porque no puedo declarar un archivo vacío, ¿sale? No puedo declarar un objeto de esta clase vacío. Entonces necesito tanto el nombre como la ubicación o solamente uno de estos dos. En este primer constructor vamos a poner solamente que valide que no venga la variable vacía. Y vamos a tomar, dependiendo del parámetro que nos manden, vamos a suponer que es una ruta. En este caso le pasamos a la propiedad nombre su valor y a la ubicación también su valor. Este de acá solamente valida que vengan los parámetros con valores. Y ya está, es lo único que hace. ¿Vale? Bueno, vamos a ponerle otra validación solo para que no le pasemos un directorio inválido. Entonces podemos decirle que directory.exist, que vamos a validar, bueno, la ubicación, ¿vale? Entonces mandemos un throw new argument exception.
La ubicación no existe. Listo. Ok. Bien, ya con esto podemos comenzar a hacer una prueba. Voy a guardar esto. Voy a intentar compilar para que me dé el error del constructor. Entonces, listo. Me dice que hay un error justamente porque no puedo tener un objeto sin que le haya pasado los parámetros. En este caso le vamos a decir que se vaya a esta dirección. Aquí. Y que el nombre de este archivo va a ser tal vez prueba test.txt. Ok, este por ahora lo vamos a comentar, igual lo comentamos, y ahora simplemente este objeto, como ya tiene el método crear que tenemos por acá, lo vamos a mandar llamar, así de simple. Entonces archivo.crear, lo escribimos aquí un mensaje de todo ok, y le damos un console readline solamente para parar la consola. Entonces vamos a correr esto. Tengo aquí un error. ¿Dónde está? Esto es porque necesito declarar esto como texto. Entonces con el arroba listo, probamos. Ok, todo ok. Entonces vemos acá en la carpeta y pues como podemos ver aquí está nuestro archivo. Y pues ya está. Solamente que por acá vamos a tener un problemilla, que es justamente dejamos el set público. Entonces cualquiera puede venir aquí y ponerle un valor inválido a esta propiedad. Pues cuando yo corra esto, se creó, pero ¿dónde se creó? No tengo ni la más mínima idea. A ver. O posiblemente se creó acá en la solución. Vamos a ver si por acá está. No, tal vez en el bin. Aquí está, mira. Interesante, aquí tomó la ruta de donde se está ejecutando el archivo. Bueno, más bien de donde se está ejecutando la aplicación. Pero si no le pongo nombre, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver. También vamos a quitarle esto. Entonces vamos a correrlo. Y ya está. Ahora sí, ya me marcó el error. Entonces, como te das cuenta, todavía hay problemas para asegurar el correcto estado de este objeto. Entonces, vamos a definirle estas reglas. Por ahora vimos que el esencial que siempre tiene que ir es justamente el nombre. Entonces vamos a decirle que la propiedad nombre no puede ir vacía. Entonces no podemos asignarla directamente desde afuera, justamente para cuidar el estado de este objeto. Entonces podemos decirle que este va a ser un privado, o al quitarlo aquí, los objetos de fuera ya no van a poder modificarlo. Entonces por aquí, mira, aquí ya me está marcando un error que me dice, oye, esta propiedad no puede ser asignada. Entonces con eso nos aseguramos de que no se puede asignar desde acá. Entonces, si te das cuenta, yo estoy estableciendo reglas de comunicación entre objetos. En este caso, le estoy diciendo que el objeto texto, archivo de texto, solamente pueden pasarse así los parámetros. Y solamente lo estoy definiendo así porque en el constructor es donde validamos que exista, por ejemplo, la ubicación y que el nombre del archivo no vaya vacío. Entonces, justamente eso es encapsular, crack. Si quisiera poder cambiar el nombre, pues acá en la propiedad pudiera yo ponerle una validación aquí, o bien crearme otro método que sea exclusivo para cambiar el nombre. Bueno, el siguiente principio es de los más, digamos que más conocido, que he visto que mucha gente sí tiene bien el concepto, y es el de herencia, y justamente es la posibilidad de poder crear clases a partir de clases ya existentes, y que estas nuevas clases pues hereden las características y los métodos de esta clase ya existente. Esto es muy útil para ahorrarnos líneas de código.
De la clase de la que se hereda se puede decir clase base o clase padre. Y la clase que hereda los atributos de esta clase se llama clase hija o subclase. Si lo analizamos, tanto los archivos de texto como los archivos de Excel pueden ser creados y pueden ser eliminados, los dos. Necesitamos la ubicación y el nombre para poder trabajar con ellos, pues eso también lo podemos reutilizar. Entonces vamos a hacer los cambios a nuestra clase. En este caso voy a crear una clase superior, vamos a llamar solamente archivo. Y esta clase lo que va a hacer es que prácticamente va a implementar lo que yo estaba haciendo acá. ¿Vale? Si yo no hago esto, entonces tendría que ser este mismo código que estoy haciendo aquí, lo tendría que pegar acá. Y es prácticamente el mismo código. Entonces el darle mantenimiento, pues obviamente cuando le meto un cambio a este, por ejemplo, pues voy a tener que mover las dos clases, ¿no? Así que vamos a reorganizar esto. Y aquí el archivo de texto. Literalmente nos vamos a copiar todo esto y lo vamos a pegar aquí, archivo. Solamente hacemos esto público, cambiamos el nombre de los constructores, aquí está, y agregamos algunos espacios de nombres y ya está. Entonces es el mismo código, simplemente lo cambié, digamos que de lugar. Y ahora sí, tanto la clase Excel como la clase texto, como te comento, pues ambas comparten las mismas propiedades y prácticamente la misma funcionalidad. Entonces no tiene caso que yo la vuelva a escribir en cada una de ellas. Lo que sí voy a hacer es que voy a heredar esas características y esa funcionalidad a partir de la clase ya existente. En este caso voy a heredar de la clase archivo, ¿vale? Y esto lo voy a hacer público. Algo que no se puede heredar es el constructor. Entonces vamos a generar el constructor. Ahí está. Voy a dejarle solamente este para dejar la clase simple. ¿Vale? Prácticamente lo único que estoy haciendo es que al momento de crear este archivo, bueno, se manda a llamar el mismo constructor que está en la clase base. Entonces si nos vamos a la clase base, cuando yo cree un objeto de la clase archivo Excel, pues también se va a mandar llamar este constructor. Y ahora nos vamos al archivo texto. De este igual ya no es necesario tener todo esto, porque puedo heredar yo las características y los comportamientos o los métodos de mi clase padre. Entonces también va a heredar de archivo. Y lo mismo va a pedir que genere el constructor. Entonces voy a trabajar solo con el constructor largo, por así decirlo. Y pues ya está. Con esto ya heredamos estas características. Entonces vamos a ver que esto funcione. Vamos a crear un archivo de texto y un archivo Excel. Vamos a llamarlos. Este va a ser texto, txt, y este acá va a ser Excel. Solo que este va a ser un archivo de Excel. Y este solamente va a tener una extensión diferente, XLSX. Ahí está. Y este ya no existe, entonces vamos a cambiar el nombre. Y este también lo vamos a crear. Crear. Ahora no recuerdo si en el crear viene la definición en caso de que exista. Y aquí está la validación de que exista, entonces solamente lo que voy a hacer es ponerle otro nombre. Texto, listo. Y pues ya está, vamos a probarlo. Ahí está, hasta aquí todo ok. Vamos a la carpeta a ver qué nos creó. Aquí está la carpeta. Tengo texto. Texto. Está creado. Y también el de Excel. Ok, todo muy bien. Entonces ahora también puedo probar los métodos de eliminación que en este caso ya están creados acá. El método de eliminación. Aquí está el método de eliminar. Ok. Y pues vamos a probarlo. En este caso queremos eliminar este y este. Déjenme ver que no lo tengo abierto. Ya está. Cambiamos el método, que casi se me pasa.
eliminar, eliminar, y ahora sí lo corremos. Todo ok. Entonces si regresamos a la carpeta, podemos ver que ya no existen los archivos. Como pudiste ver, la herencia me permitió reutilizar tanto las propiedades como los métodos, digamos que de un concepto superior, o sea, de una clase superior o de una clase base. Pero en este ejemplo todavía hay un problema. Vamos a regresar a crear estos dos archivos que ahorita ya no existen. Vamos a verlo. Ok, ya los creó. Regreso a la carpeta. Y mira, si intento abrir el archivo de Excel, te das cuenta que hay un problema porque no fue creado como un archivo Excel, sino que fue creado como si fuera un archivo de texto. Entonces el formato no corresponde y por eso es que me da este error. Entonces, como podemos ver, hay métodos que sí son genéricos para ambas clases, pero va a haber métodos que no, que cada uno de estos debe de tener su implementación. En este caso es el método de crear. Y para eso es que nos sirve el siguiente pilar, que es el polimorfismo. Y a mí siempre me ha gustado pensar que es la posibilidad de poder crear métodos para abstracciones en lugar de concreciones. Poder crear métodos para interfaces o para clases abstractas en lugar de clases ya implementadas. Este principio es, digamos, que el menos común que he visto que se utiliza. Yo te recomiendo ampliamente que comiences a utilizar interfaces y clases abstractas. Creo que es una característica que no está siendo explotada lo suficiente. Y desde mi punto de vista es la más interesante. Entonces vamos al ejemplo para que nos quede claro. Vamos a hacerlo acá. Te decía, es la posibilidad de poder crear métodos para abstracciones en lugar de concreciones. Entonces, lo primero que tengo que hacer es tener una abstracción. Entonces voy a cambiar esta clase para que sea abstracta, una abstracción, ¿vale? Y le vamos a cambiar la definición del método crear, ¿vale? En este caso, este método ya vimos que sí nos sirve para el archivo de texto, entonces se lo voy a dejar en el archivo de texto. Vamos a dejarlo así como estaba. ¿Sí? Listo, en el archivo de texto. Aquí vimos que sí funciona, así que no pasa nada. Pero regresamos acá a esta clase. Esta clase le vamos a cambiar su definición. Le vamos a decir que cada clase que herede de esta clase va a tener que implementar este método. O sea, cada clase tendrá que implementar este método desde su propia lógica. Entonces, si regresamos por acá, por ejemplo, al archivo de texto, aquí me dice que tengo que poner el override. Estoy de acuerdo. Solamente tendremos que sobreescribir el método. Y este ya está. ¿Sale? Entonces, recuerda, aquí estoy creando una clase abstracta o bien pudiera ser una interfaz. ¿Sale? Para el archivo Excel, vamos a implementar este método. Vamos a implementarlo. Y aquí le voy a poner otro código. Lo pego. Y aquí lo único que falta es agregarle un paquete. Vamos a agregarle un paquete NuGet. Aquí administrar paquetes NuGet. Y el que voy a buscar se llama Close. Es Close XML. Lo instalamos. Este paquete NuGet nos deja crear archivos de Excel y de otros tipos, pero digamos que de una manera más sencilla que el OpenXML. ¿Sale? Este ya tiene como que sus métodos implementados. Entonces simplemente agregamos la referencia y ya con esto esta clase ya puede crear archivos de Excel. ¿Sale? Entonces vamos a realizar el programa. El programa estoy creando un archivo de texto y un archivo de Excel y los dos se crean de una manera diferente. Hasta aquí muy bien. Ambas clases heredan de la clase base archivo y la clase base archivo define un método abstracto que es el crear. Cuando cada clase hija implementa ese método, pues ya lo hace a su manera y cada una se comporta de manera diferente.
Ok, entonces vamos a probar este que sucedió aquí. Déjenme elimino esto y creamos los archivos. Hasta aquí todo ok. Y ahora validamos bien los archivos nuevamente. El de texto pues funciona sin problema. Y el de Excel, como podemos ver, también ya funciona sin problema. Porque ahora sí ya le dimos el formato que requiere para poder ser creado. Y aquí podrás pensar, bueno, pero pues esto de qué me sirve si parece el mismo código y puede ser que hasta sea más. Pues ok, recuerda que yo te dije que es la posibilidad de poder crear métodos para abstracciones, ¿sale? Y hasta aquí no hemos creado un método. Pues ¿cómo pudiera servirnos esto? Pues imagínate que tú tienes lo siguiente, ¿sale? Tú quieres, por ejemplo, procesar una lista de archivos. Pudieras tener un método más o menos así. Aquí está. Aquí le vamos a decir procesar. ¿Vale? Y este puede que reciba un listado. De archivos de Excel. ¿Vale? Lo único que haría sería eliminarlos. Entonces simplemente agrego aquí los espacios de nombres. Aquí le voy a quitar esto de por acá. Entonces le podemos dar un for each en, vamos a darle un nombre aquí, var archivo en el listado de archivos. Y ahora sí, archivo.crear. Solamente esto. Solamente va a crear esto, ¿sale? Y este acá, en vez de procesar un listado de archivos de Excel, va a procesar un listado de archivos de texto. Ok. Acá solamente lo vamos a mandar llamar. En este caso, podemos hacer también un for. Un for, por ejemplo. Y aquí le podemos decir hasta 5. Y aquí vamos a ir creando los objetos. ¿Vale? Entonces podríamos hacer algo así. Texto. Vamos a ponerle texto aquí nada más. Igual se va a crear en esta carpeta. Y lo único que vamos a poner aquí es que vamos a cambiar el nombre. Y aquí, por ejemplo, le vamos a poner algo así. Que este se va a concatenar con el número del i. En este caso vamos a subirle ahí. Y aquí vamos a ponerle 6. Aquí ya tenemos este objeto y lo que nos faltaría sería la lista de estos objetos. Entonces vamos a crearlo acá. Creamos la lista. Vamos a inicializarla. Archivo texto. Ahí está. De hecho aquí esto lo pudiera cambiar yo por var sin ningún problema. Recuerda que la palabra reservada var va a tomar el tipo de objeto que está en la definición de aquí del lado derecho. Y aquí, ya que hayamos creado este objeto, pues simplemente lo agregamos de esta manera. Le agregamos el texto. Listo. Entonces aquí va a crear 5 objetos y los voy a agregar a esta lista. Ya que tenga yo esta lista, ahora sí, mando llamar a este método, ¿no? Este método que recibe el listado de archivos de texto. Ahí está. Y ahora sí le paso la lista. Listo. Ok. Y hasta aquí todo bien. Entonces vamos a ver si esto funciona. Lo corremos. Y aquí ya me dio un problema. Entonces voy a vaciar esta carpeta para que no haya problemas. Aquí ya tengo este que está siendo utilizado. Entonces vamos a borrarlo. Y creo que el problema es que por acá dejé que todavía se siguiera creando el archivo de hace rato. Entonces esto lo vamos a quitar para que no nos dé problemas. Ya está. Lo corremos.
Listo, todo ok. Y si regresamos a la carpeta, pues aquí están mis 5 archivos de texto. Ok. Y si quisiera procesar los mismos archivos, pero ahora de Excel, pues sería más o menos lo mismo. Algo así. Solo que aquí le vamos a cambiar el tipo. Y aquí le vamos a poner tal vez lista Excel. Aquí le vamos a poner, por ejemplo, archivo. Y agregamos aquí la lista de Excel. A la lista de Excel le agregamos este nuevo objeto. Ahí está. Y aquí le vamos a cambiar la extensión. XLS. XLSX. Ahí está. Archivo Excel. Aquí el problema está en esto, que estoy creando un objeto de tipo texto y este solamente acepta objetos de tipo Excel. Y ahora sí, vamos a procesar la siguiente lista, que es la lista Excel. De acuerdo. Ok, entonces voy a venirme acá, voy a limpiar esto otra vez. Regreso por acá, corro el programita. Todo ok. Y regresamos acá a los archivos de Excel y como te puedes dar cuenta, todo está funcionando correctamente. Pero entonces, ¿qué ventaja pudiera tener con esto de crear métodos para abstracciones en lugar de concreciones? Pues mira, es muy simple. Acá, si tú te das cuenta, yo estoy teniendo dos métodos. ¿Vale? Tengo el método procesar y le estoy especificando un archivo en concreto. ¿Sale? Pero al estos métodos heredar de la clase archivo y yo ya sabiendo que este clase archivo forza a que las clases derivadas implementen el método crear, entonces yo pudiera crear un método que pueda ser aplicado para todas las hijas de esta clase y no tener que estar creando uno para cada tipo. ¿Vale? Entonces imagínate que viene mañana Word y pasado mañana el archivo de PowerPoint, ¿no? Entonces tú vas a estar creando para cada una de tus clases un método específico para cada uno de estos tipos. ¿Vale? Justo el polimorfismo nos permite crear métodos para estas abstracciones. Y lo mismo que estoy haciendo acá, lo puedo hacer de la siguiente manera. Que en vez de que vaya sobre la clase concreta, puede ir sobre la clase madre. Aquí yo solamente voy a tener un solo método, pero le tengo que hacer unos pequeños cambios acá. Y es el tipo. Por ejemplo, aquí yo tengo que declarar que este es de tipo archivo y acá también que este listado es de tipo archivo. De hecho, solamente pudiera trabajar con este, mira. Y solo que aquí este ya no existe esta variable. Pero fíjate cómo estoy declarando un listado de tipo archivo, ¿sale? Entonces, de tipo archivo puede ser cualquiera de estos dos, el Excel o el texto. Y en tiempo de ejecución se va a ir implementando lo que cada clase hija o el método que cada clase hija está implementando, ¿sale? Aquí le estamos diciendo que vamos a recibir un objeto de tipo archivo, pero no le estamos diciendo el archivo o la clase concreta que va a recibir, ¿sale? Entonces, si te das cuenta, este puede recibir tanto objetos como Excel o como objetos como de texto. Y así ya no tengo que crear un método para cada uno de estos tipos. A la larga, esto me va a evitar bastante líneas de código, ¿vale? Voy a limpiar un poquito el código solo para que no se vea tanto y se pueda entender un poquito mejor. Ok, vamos a ver qué tal va. A ver si funciona. Solamente voy a quitar estos archivos. Vamos a correrlo. Listo, todo ok. Y ahí está. Funcionando correctamente. Y como puedes ver, este principio también es muy útil para ahorrarnos código. Así que también te invito a que lo intentes usar, crack. Yo honestamente me tardé un poquito más en entender
este principio, pero ya una vez que le agarras la onda, pues se te hace muy fácil. El único chiste es estarlo practicando. Pues ya está, crack. Espero que este video te haya servido. Y si fue así, por favor déjame like o compártelo ahí con tus camaradas a ver si a alguno le late. Yo fui Oscar López y nos vemos en el siguiente video. Saludos, crack.